Y esto es bien curioso para el teatro salvadoreño, porque hay una prosapia interesante. A ver. María Osipovna Nieves es la última discípula de Stanislavski. Fue la asistente de Stanislavski, alumna de Mijail Chekhov. Ella fue la maestra de Orlando Amílcar Flor. Fue la maestra de Alberto Celarié y de Cristina Flores. Y yo soy alumno de Alex Kudachov, que es alumno de la María Osipovna, y cuando yo estudio es la jefa de cátedra. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Marcel Douglas y estoy encantado de estar con ustedes en un nuevo episodio de Vivir las Tablas. Hoy tendremos una interesantísima plática con Fernando Umaña, quien es un referente del teatro salvadoreño. Fernando Umaña nació en El Salvador y estudió su secundaria en el Centro Nacional de Artes, graduándose como bachiller en Artes Opción Teatro. En 1973, en compañía de otros teatristas salvadoreños, fundó el Teatro Sol del Río, institución que tuvo una relevancia durante los años 70 y 80. En 1978 audicionó en el Instituto Superior de Arte y Teatro Lunacharsky, Gitis, Rusia, institución en la que obtuvo su maestría en artes y la especialización de dirección de arte dramático. Después de estar 10 años fuera, regresó a El Salvador en 1987 y se integró nuevamente al Teatro Sol del Río, montando la mayoría del repertorio de dicha compañía. Luego, estuvo a cargo del Festival Internacional Sin Fronteras con 17 ediciones en 19 años, donde se dieron encuentro grandes grupos de teatro de distintas partes del mundo. Hemos distribuido esta conversación en 3 partes. En la primera parte, que está a punto de escuchar, conoceremos los inicios de Fernando en el teatro, la creación del Sol del Río y sus estudios en la Unión Soviética. También hablaremos sobre un tema interesantísimo, las traducciones de Stanislavski que conocemos en Latinoamérica. Fernando, gracias por la entrevista, bienvenido a Vivir. Gracias. Fernando, escuché en otra entrevista que vos llegaste al teatro por una especie de coincidencia, por accidente, que no estaba en tus planes hacerte teatrero. ¿Es así? Sí. Es decir, la dimensión de lo que es el teatro en mis primeros años era más que todo una inquietud, curiosidad, y tenía mucho más conciencia política, digamos. Y estaba en todo ese embrollo de las manifestaciones y la huelga de los maestros. Sí, yo apoyé a los maestros, siendo yo un chico muy joven, ¿no? Estudiante de bachillerato. No, estaba como en noveno grado, algo así. Y me expulsaron del Instituto Nacional por mi apoyo a los maestros. Estoy hablando de la huelga de Ande 21 de junio del 69, creo. 69-70, si no me recuerdo. Al verme expulsado, que pasé a un colegio, digamos, privado, católico, de todos los viernes se rezaba y esa cosa, ¿no? Entonces, ahí, pues, de repente un amigo que ya había entrado a lo que era el bachillerato en arte en ese entonces, Jussi Sánchez, migueleño, estaba Denis Benavide, que ya estaban en el bachillerato. Fue así que eran bien amigos de un primo mío, nos reuníamos en la noche y empezaban a contar la experiencia que ellos tenían, ¿no? Y curiosamente a ellos les gustaba mucho la pantomima. Y ahí en la acera empezaban a hacer la pantomima, lo que ellos a mí me encantaba. Y entonces así fue que hubo una convocatoria y
y me hice presente a esa convocatoria. Pero mi onda era hablar en el teatro de política, ¿sí? De la injusticia social y toda esa cosa, o sea, la efervescencia política del momento. Así es que llego yo al bachillerato en arte, ¿no? Ya con un cierto grado de militancia política, pero ya encontrándome que mis maestros eran argentinos, gente de mundo, ¿sí? Entonces, con otras experiencias y vivencias, claro que te impresiona, pues, ver a mis maestros de cabello largo, con sandalias, bastante liberales, que hacías algunas cosas que no eran convenientes, pero no te regañaban como lo hacía el profesor en el instituto. Ya teníamos un profesor que andaba hasta con un látigo, andaba con una fusta. En el colegio. En el Instituto Nacional. Sí, ¿me entiendes? Claro. Te puedes imaginar. Claro. O sea, en ese tiempo los institutos de alguna manera era una extensión de la visión militar de la educación, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Isidro Menéndez, imagínate. Claro. Entonces, fue una gran diferencia, ¿no? O sea, definitivamente encontraste un nuevo mundo. No, totalmente. Y eso era que una comprensión a tus problemas de adolescente, ¿no? Claro. Un diálogo más directo con los maestros, ¿no? Y claro, eso cada vez más te va llevando a reflexionar y luego que te empiezan a dar libros y el ambiente del bachillerato en arte era quién había leído 100 años de soledad, quién había leído Ray Bradbury, quién había leído el boom Cortázar y todo eso. Entonces uno se mete sin entender. Claro. Porque Rayuela no la entendí. Claro. En una segunda lectura, porque la entendí, ¿me entiendes? Entonces, y hablaba se hablaba de Marcuse, o sea, y hablaban de Lenin, de Marx y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces era un revoltijo de Sartre, ¿verdad? Los poetas mayores que íbamos a verlos ahí ¿cómo se llama? Al Bellanápolis, ¿no? Hablando del nihilismo, del existencialismo, del teatro del absurdo. Y uno apenas empezaba a balbucear, ¿verdad? El maestro Barbero con toda su experiencia, ¿no? Hablándonos de la Margarita Chiricú, de la Guerra Civil Española, ¿no? Y el maestro, cuando nos aburríamos, decíamos: hey, maestro, cuéntenos de alguna anécdota de la Guerra Civil Española. Y empezaba el señor y no nos daba clase, ¿verdad? Pero qué clases más impresionantes, un testigo directo de la Guerra Civil Española, ¿no? Claro. Y de repente se ponía a cantar: si me quieren escribir, ya sabes mi paradero. ¿Me entiendes? En el campo de batalla, el número de la trinchera y cosas así. Imagínate, ¿no? Y de ahí entran los Quilapayún, entran todos los grupos de la Nueva Trova, o sea, Cita Rosa. Claro. ¿Y fue en esa época que te topaste con el taller de los vagos? ¿O ya era el clan? No. Fue en esa época que me topo con tu papá, con Norman. Ahí en el centro tenía su apartamento y que ahí mismo ensayaba. Claro. ¿Sí? Ahí me encontré con Jaén, con el Chele Jaén, que estaban haciendo el cruce del Niágara, querían hacer, y necesitaban un actor. Y me habían elegido a mí por como yo siempre usé lente, pues el chico ese era un tipo muy curioso, muy observador y muy leído, ¿no? ¿Sí? Entonces yo cabal el perfil, ¿verdad? Y así fue que empecé a conocer a Sancho, empecé
a Góngora, el poeta. Entonces empecé a conocer todo un mundo subterráneo, ¿verdad? Muy belicoso, muy aventurero, de resolver las cosas como sean, con mucha ira, ¿sí? Entonces era como... Todo eso era combustible para... Era un combustible y un cultivo. O sea, las ideas las sentía física, ¿entiendes? Las sentía que entraban a tu mente y se calentaban. ¿Me entiendes? Una cosa física, ¿sí? A veces salía con calentura de las discusiones. Porque por una necesidad de resolver las injusticias y por otro lado altos pensamientos, ¿no? De utopías, de sueños, del hombre nuevo. No tenía ni la puta idea, perdón la palabra, de lo que podía ser eso, pues el hombre nuevo. Claro. ¿Qué significaba eso? Claro. ¿Cuándo entras al Sol del Río? ¿Cuándo nace la... El Sol del Río se hace en el 73. Okay. Porque, curiosamente, este grupo que nosotros entramos el 73. Sí, 73. Pero espérame, ¿esa fue tu primera experiencia ya como formando un grupo? Estando sí, ya dentro del grupo que éramos de primer año, okay, y que siempre nos decían primero alumno, ¿no? Y el grupo, después de las clases, nos quedábamos ensayando, ¿sí? Y una de las primeras investigaciones fue sobre hechos históricos, porque todo proceso comienza con lo identitario. Claro. Todo proceso revolucionario, todo proceso de pensamiento crítico es la pregunta ¿quién soy? Claro. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Entonces es la cosa identitaria, ¿sí? Y de eso surge la necesidad de conocer la historia, claro, ¿verdad? Y cuando lees la historia, hay momentos de la historia de nuestro país que son para hacer obras escalofriantes. Sí, o de sea, terror. Tipo Shakespeare, pues, ¿verdad? Y sigue siéndolo. Ya, y ya con la guerra civil, hay historias escalofriantes, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Crees que esas historias se pueden contar ahora? Sí, se pueden. ¿Sí? Claro. Mira, seguimos haciendo Ricardo III, seguimos haciendo Lady Macbeth. Pero algo así más salvadoreño, digamos. No, claro, por eso te estoy antropológica de... Por ejemplo, lo intentó Francisco Gavidia con El Partideño, ¿sí? Lo intentó con Júpiter, ¿me entiendes? Con un sarcasmo y con una ironía. O sea, donde plantea a los próceres grandes libertadores y soñadores de la libertad, pero incapaz de reconocer al esclavo y cederle su hija al esclavo liberador que usaron, Claro. ¿sí? Para toda la subversión, ¿sí? Que le ponen el nombre de Júpiter, ¿no? El nombre de un dios, y ahí la ironía, ¿no? Claro. Que Delgado se lo pasa, se lo regala a Celis, ¿no? O sea, ahí te muestra precisamente que una cosa son los sueños, los pensamientos del hombre liberado, pero otra cosa son la vida, La realidad. la realidad de que tienes prejuicios cuanto el esclavo sigue siendo un moreno, sigue siendo un negro, sigue siendo un indígena, y yo soy blanco, ¿no? Soy un criollo y tengo mi estatus, ¿verdad? No te puedo dar mi hija. Y el esclavo... De casa para afuera. Claro, y el esclavo siendo liberado, sí, que ayudó a liberar del yugo español, se siente que ha alcanzado la igualdad. Entonces se siente igual. Por lo tanto, puedo pretender casarme con la hija de un criollo, ¿verdad? Y el criollo revolucionario le dice, no. Empezabas en Sol del Río, luego viene esta oportunidad que tuviste de irte a estudiar a Rusia. Pues yo termino, fundamos el grupo, seguimos trabajando con el grupo como Sol del Río, los 3 años que tuvimos en el bachillerato,
y seguimos como grupo nosotros. Eso es bien ¿Por qué interesante. se llamaba Sol del Río, por cierto? Precisamente porque el primer interés de la conformación del grupo era investigar el hecho histórico de 1932, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Verdad? El por qué Roque decía desde 1932 los salvadoreños somos medios muertos. Algo se murió en la identidad salvadoreña de ese acontecimiento, ¿no? Algo de la identidad salvadoreña murió ahí. Por eso dice Roque, somos medios muertos, pues. Toda esa zona cambió su manera de ver y de ser. Se cambió de vestimenta. Se obligó a hablar en castellano, ¿sí? A esconderse. Eso no quiere decir que desaparecieron, porque hoy ahí tenemos los tatas contando ahora, después de tantos años, lo que sucedió. Entonces, queríamos hacer una obra sobre ese momento histórico, ¿sí? Y ahí nos dimos cuenta muchas cosas de versiones diferentes, de versiones traidoras, digamos, que traicionaban la verdad, ¿sí? Porque era un momento de decir manipulada. O sea, los comunistas entendían de una manera a su favor ese hecho histórico. ¿Sí? Los otros lo entendían también a su favor ese hecho histórico. Pero el vencido no. Ese no había dicho su versión. ¿Entiendes? Pero como nosotros estábamos sesgados por la cosa política, sí nos gustaba la visión del criollo de alguna manera, ¿sí? Y no la del indígena. Aunque había cierta conciencia social, pero éramos chicos de clase media. ¿Me entiendes? A partir de eso, viene un amigo nuestro del bachillerato en arte, Jaime Olmedo, que es de San Miguel, que hacían un festival en la universidad, ELTU. Este lo organizaba William Armijo, Jaime Olmedo. Y una vez después de unos de esos encuentros en la universidad, nos dijo, yo tengo un nombre para ustedes. ¿Cuál? Le dimos. Porque nos seguíamos llamando primer alumno. Sol del Río 32. Ya nos dijo el Sol por la cuestión cultural, ¿verdad? Sí, el río, que el único río Lempa y toda la cosa. Y había una imagen como que ese río había cambiado de color en esa época por el hecho de los asesinatos. Entonces nos puso Sol del Río 32. Claro. Y nosotros nos gustó enormemente. Ese mismo día lo asumimos. Y a todo el mundo empezó a conocernos como los Soles. Claro. Desde entonces. Y es un grupo que estuvo trabajando como 20 años. El mismo grupo núcleo. Interesante. Sí, seguimos trabajando casi 30 años juntos. Y en el exilio. ¿Entiendes? Con perspectiva de futuro. Yo voy a estudiar a Rusia para responderte la pregunta. Sí. Por el grupo. Porque todo el mundo se está yendo y en algún momento vamos a necesitar un director. Nosotros ya sentíamos la necesidad de que alguien dirigiera el grupo. A nosotros nos comenzó a dirigir Jorge Amoza, actor argentino del 11 al Sur. Ese fue nuestro primer director, con Historias con Cárcel. ¿Sí? Después nos dirige, hacemos una combinación de otro grupo, TGI y nosotros, para hacer la ópera de Tres Centavos con Robbie. No, nunca se llegó a hacer. Y luego Carlos Vides, que es compañero de nosotros del bachillerato, que se fue a estudiar a España. Regresó un tiempo y le pedimos que nos dirija la historia del flautista de Hamelin, de una versión de un autor español. Siempre en nuestra mente estaba que alguien tenía que especializarse en eso. Así es que yo me voy para Rusia. ¿Cuántos años estuviste ahí? 6 años. 6 años.
1 año de aprendizaje del idioma y 5 años en el estudio para sacar la licenciatura y luego la maestría. Ok. Cuando terminas de estudiar allá, ¿te vas a República Dominicana o a Portugal? No, lo que pasa que el grupo, estando en México, porque estaba exilado en México el grupo, Ok. el grupo hizo un periplo interesante, porque van a Nicaragua, ¿sí? En Nicaragua viven 1 año, y en Nicaragua tienen problemas ya de militancia política, ¿sí? No. Esa es una anécdota bien interesante que te la puede contar Fidel Cortés, ¿sí? Claro. Porque hay un entroncón con la militancia en ese momento, porque no éramos nosotros como como un grupo artístico del Partido Comunista, no, nosotros éramos artistas y éramos totalmente para hacer nuestro trabajo artístico independiente, pero trabajábamos con sindicatos, trabajábamos con con todos los grupos y asociaciones influenciadas por el Partido Comunista, pero a la vez éramos militantes de la juventud, ¿me entiendes? Y ese vínculo era bien difícil de administrarlo, digamos, de alguna manera, porque siendo artista éramos más liberales que los militantes, que cumplían esto y lo otro, y nosotros nos resistíamos a hacer otro tipo de actividades que no sea a través del arte. En eso es a saber cómo, por qué, nunca lo entendí, porque nosotros de alguna manera estábamos más al lado del arte que de una posición de uso del arte en la política. Nos negamos mucho a eso. Creo que tiene que ver con Amílcar Flor. Ok. ¿Sí? Porque cuando nosotros conocemos a Amílcar Flor, él ya venía de lo que nosotros ya habíamos vivido en la Universidad Nacional. Había estudiado abogacía, había hecho teatro con Roque, con todo ese grupo ahí en la universidad de poetas, abogados poetas. Claro. ¿Sí? De toda la generación comprometida, ¿sí? Y luego que se había ido a estudiar, o sea, él ya venía con la conciencia de lo que era ese realismo socialista, ¿no? ¿Sí? Conocimiento de causa. Ajá, por lo que nosotros peleábamos aquí, Claro. ¿sí? Ok, claro. Entonces, nosotros queriendo convencerlo, era estúpido de parte nuestra, pues, ¿entiendes? Y le exigíamos una posición, que tomara posición. Dirá, fueron noches, porque después del bachillerato nos tomábamos la tarea de hablar con él y de preguntarles por qué la actitud que tenía, sí, por qué no se acercaba al partido, sabiendo que venía de allá. ¿Cuánto tiempo pasó entre que él vino y vos te fuiste? 2 años. 2 años. 2 años. Porque él vino y se incorporó a la... No, él vino y se fue para Colombia. Ok. Allá estuvo trabajando con el TEC de Cali. Sí, y armó una gran discusión con Buenaventura. Porque yo me encontré en Nueva York a Buenaventura y platicando, le dije que yo venía de allá, ¿no? De la Unión Soviética. Puta, ¿qué tienen los salvadoreños con la Unión Soviética? ¿Y por qué? Le digo, porque llegó un tipo, me dijo, un Orlando, me dice. Un tipo que desaparecía, llegaba a un ensayo y nos desarmaba el ensayo. Pero desaparecía. O sea, no era constante, pero cuando llegaba ese tipo, nos desarmaba. A demoler. Sí. A demoler llegaba. ¿Me entiende? Sí. Entonces, fue ahí que él empezó a plantearnos las cosas de una manera muy pedagógica, haciendo ejercicio con nosotros,
tomando el teatro como punto de partida y nos enamoró. Nos enamoró. Creo que por ahí viene el lado un poco como que las cosas no son tan así como dicen, tan paradisíacas, ¿verdad? Sí. Tal vez también en el paraíso hay cosas Muy bien. que no encajan Claro. en una visión humanista, pues. Claro, Amílcar venía con conocimiento de causa de lo que habían padecido su maestra. Su gran maestra, María Osipovna Gnievel, que era judía. Y lo que le pasó a los judíos en Rusia no tiene la diferencia de lo que pasó en Alemania. ¿Me entiendes? Eran apartados. No podían tener puestos altos. ¿Me entiendes? Entonces, luego, cuando yo estoy allá también me doy cuenta que me encuentro familiares que perdieron su hermano, su tío, su abuelo en los gulags, ¿sí? Y te cuentan historias terroríficas, cómo la gente desaparecía y los trabajos forzados y en las maderas que transportaban a través de los ríos, en los troncos, ahí escribían el nombre y dónde estaban. Entonces esos troncos eran una especie de mensaje cuando llegaban a otro lugar y así saber dónde estaban. Fue una cosa terrible. Entonces eso ya te fue dando la idea de que, pues, o la línea que lo que tenía que defender era el arte o el teatro, digamos. Sí. Fuera de cualquier panfleto. Sí. De cualquier Sí. tendencia. Definitivamente eso me llevó a cuestionar mis propias ideas, me llevó a cuestionar mis propios, a reestructurarse. ¿Cómo se dice ahora? Reinventarse o No. Dicen desconstruirse. Deconstruirse. Ajá, tal cual. Desconstruirse, pues, ¿verdad? No es paja. Miguelito Mármol nos llegaba a ver al bachillerato en arte, porque como nos interesaba el hecho y el único viviente, tuvimos muchos encuentros con él, ¿sí? En otros lugares y luego lo llevamos al bachillerato en arte. Y Miguelito era un convencido por el hecho de estar en Rusia. Claro, él iba como delegado de sindicato y del partido, y todo delegado allá era invitado especial. Otra clase. Y le daban lo mejor. Pero cómo vivía el ruso medio, no lo sabía. Cómo se gestionaba la gobernanza, no lo sabía. ¿Me entiendes? Y si lo sabía, estaba de acuerdo. Porque nadie es inocente en estas cosas, ¿verdad? Cuando regresas entonces de Rusia, te reincorporas al Sol del Río, pero ha pasado un momento ahí, ¿no? Sí, no. El Sol del Río participa en un festival internacional de teatro en el exilio, algo así, que estaba en ese entonces, estaba el Galpón. ¿Fue a dónde? En México. No, el Galpón estaba en México. No, el festival El festival fue en Suecia. En Suecia. Fue organizado por Olof Palme. Ok. Sí, el primer ministro sueco, que tenía un amor por América Latina impresionante. Estaba el Aleph de Chile. ¿Olof Palme? Sí. Ajá. Estaba el Aleph de Chile, el Galpón, estaba otro grupo uruguayo, ¿sí? Estaba el grupo de Guatemala, Teatro Vivo. Entonces reúne todos esos grupos latinoamericanos en Suecia y hace un festival, ¿sí? Ahí participa Sol del Río. Lo que sucede es que no sabían que al salir de México perdían el exilio. Cuando quisieron regresar,
México no los aceptaba. Entonces los europeos dijeron, ¿qué país tocaron primero? Dinamarca. Suecia los mandaba a Dinamarca. Dinamarca los mandaba a Suecia. Hasta que un grupo de daneses, militantes del Partido Socialista y algunos de izquierda en ese entonces, se dieron cuenta, ¿no? Inclusive pusieron un anuncio que habían un grupo de salvadoreños varados y que necesitaban familias que querían ayudar y toda la cosa. Así fue que yo estaba graduándome en Rusia, en Moscú, y ya iba para México, porque supuestamente en México estaban. Y no, estamos en Dinamarca. Ese cambio fue otro rollo. Porque yo tenía derecho. Los rusos me mandaban para El Salvador. Yo no les dije, no puedo. ¿Por qué? Porque vengo de acá, de un país supuestamente comunista, y ahí hay una guerra en contra del comunismo. ¿Cómo voy a ir? Vaya, entonces hasta donde te lo podemos dar a México. Y me dan el pasaje para México. De repente llega un telegrama y me dicen, no estamos en México, estamos en Dinamarca. A los rusos no les importaba si era más barato el boleto para Dinamarca que a México. Yo tenía que irme para México. Fue un rollo, al final lo logré. Yo tuve mucho apoyo de mis maestros porque fui uno de los mejores alumnos que ellos tuvieron. Y eso me ayudó mucho a que me entendieran un poco. Así que yo aparecí en Dinamarca con $10. Y me detuvieron en la frontera. Entonces, ya teníamos comunicación con aquellos y me esperaban en el aeropuerto. Y recuerdo que había una pared de vidrio que me miraban a mí sentado allá y ellos. Entonces hablaron con un maestro de universidad para que me dieran una carta que yo llegaba a dar una conferencia, ¿no? Para poder entrar a Dinamarca. Así pude entrar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? En Dinamarca tuvimos como 4 años. 3-4 años. Lo que pasa que de repente, como grupo, volvimos a organizar, hicimos un espectáculo que ya tenían, lo retomé, y con ese espectáculo fuimos al Festival Iberoamericano de Portugal. Fue una aventura, porque nos fuimos en un Lada. El Lada es un carro soviético. Sí. Iba manejado por un amigo colombiano, con 4 salvadoreños. Nos paraban. Sospechosos. Nos pararon en Alemania, en Holanda, en Francia, porque para ir a Portugal nos pararon en toda parte. Éramos terriblemente sospechosos. Por supuesto. Algo más que terrorista. Pues sí, hasta que llegamos a Portugal. Ahí en Portugal me encontré con 2 amigos que yo ya había encontrado en Nueva York, que eran los directores del festival. Sí, viejos comunistas portugueses que durante la revolución de los claveres le dieron un teatro. ¿Me entiendes? Todavía sigue ese teatro. Entonces, el espectáculo lo vieron, les gustó, en el encuentro y me dijeron, hey, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Qué haces en Dinamarca? ¿Sí? Nos dirigen la escuela y nos monta un espectáculo a la compañía. Y así fue. Entonces tuve como 2 años que iba a Dinamarca solo a entrar, que marcara para no perder la residencia, y me regresaba a Portugal. Fue una experiencia muy hermosa, ¿no? Muy hermosa. Este grupo Seiba Troupe se llamaba, Teatro Vigo. Monté el Tío Vane. Mira. Y en la escuela primero monté el espectáculo en la escuela. Una pieza del poeta Constantin Cavafis. Sí, monté una obrita de él. Le encantó la obrita. Y después dijeron, dirige una obra para nuestra compañía. ¿Y qué quiere?
siempre hemos querido hacer el tío Vania. Y no, el tío Vania. Me temblaron los pies, las piernas. Porque en el tío Vania, dentro de los personajes, el más joven tiene 30 y tantos años. Sí. ¿Me entiendes? Yo tenía 28 años. Iba a dirigir viejos actores. ¿Me entiendes? Actores de 50, 60 años. 2 actrices que tenían 40 años. Ahí el segundo reto, ya. Sí, el segundo reto. Estrella Novaes, que era una actriz de cine. Me sentí bastante como un gran reto. Pero lo hice y gustó mucho el espectáculo, ¿no? Lo estudié tanto. Y curiosamente era una de las obras que había estudiado con uno de mis maestros, Alec Kudrachova, que es alumno de la María Osipovna Knievel. Y esto es bien curioso para el teatro salvadoreño. Ajá. Porque hay una prosapia interesante. A ver. María Osipovna Knievel es la última discípula de Stanislavski. Fue la asistente de Stanislavski, alumna de Mikhail Chekhov. Ella fue la maestra de Orlando Amílcar Flor. Fue la maestra de Alberto Celarié y de Cristina Flores. Y yo soy alumno de Alex Kudachov, que es alumno de la María Osipovna, y cuando yo estudio es la jefa de cátedra. O sea, María Osipovna calificaba mis trabajos. Entonces, nuestra prosapia es directa. Exactamente. Eso no pasa en muchos países latinoamericanos. No, señor, y esa es una de las preguntas que tenía reservada para más adelante, pero ¿cómo crees vos que con toda esa experiencia y con toda ese conocimiento, en tu percepción hubo un salto cualitativo? ¿Cómo? Sí, la escuela nuestra es muy buena por eso. Quieras o no, y en Centroamérica se nota. Sí se nota. El problema no es eso, el problema es que eso no se sabe administrar porque no hay la suficientemente cultura para entender esa prosapia. Porque la mayoría de los que tú ves que están haciendo teatro ha pasado por alguno de nosotros, o alumno de Flor, como lo fue Homero, como lo fue Philander Funes, como lo fui yo, ¿sí? Homero es de otra línea, ¿verdad? Dentro del mismo sistema, ¿verdad? Pero de alguna manera fue alumno de Flor. El otro día, cuando hicimos la primera entrevista, hablábamos de ese malentendido de Stanislavski en Latinoamérica, para no irnos más lejos, como en Centroamérica. Sí. Mira, en América Latina, los primeros en traducir parte de mi vida en el arte y el trabajo sobre sí mismo fueron los argentinos a través de las traducciones inglesas. Fue en México a través de las traducciones inglesas. Y es ese es el Stanislavski que se conoció en América Latina por mucho tiempo. ¿Sí? Tal es el caso que hace 20 años, empiezan a haber traducciones del ruso al español. Okay. Jorge Saura hizo una gran labor, que fue profesor en la Real Escuela de Madrid y que fue encargado de la Facultad de Dirección. Él tradujo como 4 libros o 5 libros, ¿sí? Que son los que yo recomiendo de ese traductor. Okay. ¿Por qué? Porque Jorge Saura estudió en el GITIS, donde yo estudié, ¿sí? Y en el GITIS hay una biblioteca que son varios tomos de las cartas entre Stanislavski, Nemirovich Danchenko, Mikhail Chekhov, Vachtango, ¿me entiendes? Varios tomos sobre esas cartas. ¿Y qué eran esas cartas?
esas cartas eran sobre problemas concretos. Porque Danchenko y Stanislavski se enemistaron, pero ellos siguieron en contacto. Sí. ¿Sí? Un distanciamiento terriblemente cordial. ¿Sí? Se escribían cartas. Y en las cartas les decía, porque Stanislavski se va para la dacha. Y cuando él estaba en el teatro, el otro se iba para su dacha. Dacha era la casa de campo. Okay. Ya hubo un momento en que ya no estaban juntos. Pero minuciosamente se daban informes. Y hablaban de fulano de tal, en el personaje tal, tiene este y este problema. Stanislavski le contestaba. Hay un libro traducido por Jorge Saura de varias cartas. Hay que buscar, bueno, para todos los que nos están oyendo interesados, hay que buscar todos los libros de Jorge. Traducciones de Jorge Saura. Jorge Saura, traducciones de Jorge Saura de Stanislavski. Hay el último Stanislavski. El último Stanislavski. Es recomendable. El trabajo sobre la voz. Bueno, yo te puedo dar después los títulos concretos. Ok, los vamos a poner en la descripción del programa cuando... Para darte los libros concretos. Fíjate que los españoles hasta entonces conocen una traducción directa del ruso al español. Hace 20 años. O sea, Nada. Hace poco. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Como las traducciones son del inglés y tuvo mucho peso Lee Strasberg, el Teatro Estudio, Meissner, toda esta generación del Actor Estudio en su principio, que cada uno agarró de las primeras etapas de Stanislavski, ¿no? ¿Sí? El Stanislavski pasó por el naturalismo, por el simbolismo, hasta que llegó a las acciones psicofísicas. ¿Sí? Él llega a las acciones psicofísicas por una discusión que tiene Vachtango, Meyerhold con él, donde hablaban de que no bastaba solo una vida interior, que de alguna manera tenían que llegar a la forma. claro. Que la organicidad no solo pasaba por el actor, la organicidad podía pasar por la forma. ¿Entiendes? Hay una anécdota que la cuentan en este libro, en una carta, donde Vachtango le presenta un espectáculo, creo que era el casamiento. Stanislavski se levantó y se fue. No terminó de ver la obra, porque había mucha gestualidad. ¿Sí? Entonces fue un shock, Claro. para todos los alumnos de Stanislavski. O sea, a los alumnos les encantó la obra. ¿Entiendes? Se fueron en grupo a convencerlo que la viera otra vez. ¿Sí? Y le explicaron cuál era el trabajo, que había todo un trabajo, que no solo era exterior, que ahí había todo un trabajo y que la viera. Cuando la vio, se levantó y aplaudió por segunda vez. ¿Entendió? ¿Sí? Y ahí viene a desarrollar todo el trabajo de las acciones psicofísicas que Grotowski la llevó a sus últimas consecuencias. Porque Grotowski pasó por el YITIS. Esto es todo por hoy, amigos y amigas. Recuerde que esta conversación tiene 3 partes. La segunda parte estaremos hablando sobre Stanislavski, sobre las acciones físicas y temas interesantísimos sobre la actuación y la situación del teatro salvadoreño. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Vivir las Tablas, en YouTube como Vivir las Tablas. Suscríbase, denos un like y le invitamos nuevamente a escuchar la segunda parte de esta interesantísima plática con Fernando Umaña.